aquí con y Perdón. Y estar también reconectarme con la pastora Jade. Qué bueno que está con nosotros este día. Muy bien. El pastor de la iglesia luterana San Pedro en la ciudad de Santa Ana, aquí en California. Sí, muy bien, muy bien. Y Pastora Jade, nos cuenta por favor dónde sirve, cómo es tu contexto, se dice. Gracias. Sí, soy pastora, soy team pastora y soy mission developer. Estamos empezando un ministerio nuevo que se llama Redimidos en Oxnard, California, que es un poquito norte de como una hora de Hollywood. Estamos en el sur de California y somos un pueblito chiquito de 200,000 personas, pero muy, es una ciudad muy chiquito, pero con mucha gente de amor. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Y el día de hoy vamos a estudiar para Holy Trinity Sunday, Domingo de la Santísima Trinidad. Y en un momento yo voy a subir en la pantalla las lecturas. Y dame un segundo, por favor, para prepararme. Y ya parece que estamos listos. Ok, empezamos con la primera lectura. Yo creo que el pastor Misael va a presentar. Sí, puedo leer la primera lectura que está en Isaías, capítulo 6, 1 al 8, y me gustaría leer, aunque tenemos en la pantalla la versión Dios habla hoy, la voy a leer de otra versión para solamente comparar, tal vez a veces crea conversación y es bueno a veces palabras que tal vez son diferentes a platicar. La versión que voy a leer es la Reina Valera actualizada. Hay una versión nueva y a veces he estado leyendo de esta versión y dice así, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno proclamaba al otro diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que proclamaba y el templo se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano con unas tenazas un carbón encendido tomado del altar. Y tocó con él mi boca diciendo, he aquí que esto ha tocado tus labios. Tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Y esa es la palabra de Dios, palabra de vida, palabra de Dios. Amén. Amén. Demos gracias a Dios. Muchas gracias, Pastor Misael. ¿Y qué estás pensando de esta lectura, hermano pastor? Sí, todavía estoy procesando las imágenes, no son comunes, las visiones que tiene Isaías. Estuve pensando un poco sobre la diferencia entre serafines, creo que la lectura dice serafines y
¿cuál es la otra palabra que estaba tratando de comparar? ¿Cuál es la diferencia entre cherubims y serafines, ¿verdad? Ujú. No sé en español cuál es. Querubines. Y querubines, ¿verdad? Y creo que, no sé qué ustedes piensan, pero los dos son seres divinos, ángeles. Creo que hay niveles de ángeles y creo que aquí menciona a serafines. Estaba tratando de regresar y ver Ujú. ¿qué representa? Hay en este tipo de visiones que tenemos usualmente, sí hay símbolos, hay representas, va más allá de las imágenes y lo que he estado reflexionando es Isaías era un profeta y a veces los profetas compartían un mensaje no tan bueno, siempre con la verdad, un mensaje de llamando al pueblo a la justicia cuando no estaban en su mente en el lugar correcto. Los profetas sirvieron para siempre hablar con la verdad, con palabras de Dios. Entonces no es un trabajo fácil, no es un trabajo popular. Y he estado reflexionando ese rol de profeta en nuestra congregación. Tal vez quién ha sido esas personas que nos han ayudado a ver la palabra de Dios o nos han dirigido en ese camino de la justicia o nos han ayudado a entender un poco más a ver al mundo diferente. Entonces, una es reflexionar ese papel y en lo que leí creo que el comentario de Lutero habla sobre en ese tiempo el templo era como un ídolo. Que su fidelidad, Dios solamente estaba en el templo y entonces protegían eso y era una muestra de poder también. Entonces creo que empezaron esa es una muestra que Dios es más grande que un edificio, va más allá de templos y entonces esta visión muestra que hay un Dios que tiene el poder, pero que no está en un lugar concreto, sino que está rodeado de ángeles en un lugar afuera del templo y yo creo que está conectado llamándolos a la fidelidad a Dios y no al amor solamente. Dios no puede ser siempre lo queremos poner en una caja y hablamos de Dios con lenguaje que Dios es más allá del lenguaje y a veces le ponemos género a Dios, le ponemos el lenguaje específico y eso nos ayuda a Isaías a decir Dios es más allá de nuestros conceptos de Dios. Amén. Amén. Muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que a veces tratamos de poner Dios en una caja y no cabe. Es mucho más grande. Sí, gracias. Sí. Pastora Jade, ¿qué estás pensando con esta lectura? Estoy pensando de dos canciones que me encantan. Uno de Jesús Adrián Romero, que es Envíame a mí. El otro es right. El otro es un poquito más viejito, pero heme aquí, yo iré, Señor. Yo creo que de Marcos Witt. Pero la llamada que tenemos junto. Y me gusta lo que estabas diciendo, Misael, porque si Dios está más allá y durante la pandemia, hemos
hemos visto, no nada más pensar, pero hemos visto que la iglesia es más grande del edificio, que Dios está más grande que más allá, como dijiste. So, estoy pensando en si tenemos esa misión y lo que dice la palabra Isaías, estoy pensando como cómo conectar eso con que Dios está más allá y está trabajando entre nosotros y tiene una misión y tenemos que estar disponible para enviarnos, para recibir ese mensaje, para llevar. Y yo creo que eso me conecta con la Trinidad, que es la día más de este domingo, y el poder del Espíritu Santo. Muy bien. Sí, muchas gracias. Este concepto de la llamada, que Isaías fue llamado, pero también nosotros estamos llamados, y también mencioné, Pastor Misael, las personas que sirvan como profetas en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Sí. ¿Iba a decir algo, Pastor Misael? Tengo, I don't know, estoy leyendo en inglés y estoy tratando de traducirlo en español porque usualmente estudio en inglés y a veces es difícil. Pero lo que estaba leyendo es si the Jewish community thought that God was enclosed in the temple and the mercy seat and was held there by their righteousness. Es lo que estaba tratando de decir en español, que es esto, sí, esta profeta estaba llamando al pueblo a reconocer a Dios y no a reconocer el poder de Dios que va más allá de este templo que ellos en un principio no tenían rey. El pueblo de Israel quiso competir con los poderes mundiales y pidió por un rey. Entonces ahí yo creo que empezó, ellos querían más, querían el poder, querían el poder humano, y con el templo, pensaban que era el único lugar donde Dios moraba. Entonces, todo eso ya lo dije, pero es solamente Sí. conectándolo con la Trinidad. Sí, es una reflexión sobre este domingo. ¿Quién es Dios? Pues Dios es más allá de nuestro lenguaje y es relacional, y Dios siempre ha querido una relación, pero podemos platicar un poco más más adelante. Sí. Me fascina la imagen de la brasa o el carbón. Y yo sé que, por ejemplo, si uno quiere hacer una carne asada, se puede decir barbecue, barbacoa, y unos dicen en español el brasador. Ajá, es un punto del vocabulario. Yo recuerdo un conocido, por la primera vez yo escuché, pastor, necesitamos un brasador. Y en la versión de Dios habla hoy, el Serafina tiene la brasa que limpia la boca de Isaías. Y esta imagen es muy fuerte. Es muy fuerte y es muy concreto. Y me gusta mucho. Como predicadores, no somos perfectos. Somos pecadores y santos, los dos. Y gracias a Dios que Dios nos limpia y nos utiliza para comunicar su palabra, aunque no somos perfectos. Es un gran privilegio que compartimos con Isaías y las otras profetas. Sí, esa imagen es del carbón, sí, porque estaba encendido
Sí. Es wow. Ajá. Fue una manera donde Dios otorgó perdón. So, espero que, pues, sabemos que el perdón se nos otorga de diferente manera. No necesitamos que alguien nos tire carbones a nuestros labios. Exacto. Ok, continuamos con el Salmo. Sí, está bien. Sí. Ok. Salmo 29. Ok. Y dice, den al Señor, oh seres, seres celestiales, den al Señor la gloria y la fortaleza. Den al Señor la gloria debida a su nombre. Adoren al Señor en la hermosura de su santidad. La voz del Señor sobre las aguas. Truena al Dios de gloria, el Señor sobre las grandes aguas. La voz del Señor es voz potente. La voz del Señor es voz gloriosa. La voz del Señor quebranta los cedros. El Señor quebranta los cedros del Líbano. Hace saltar al Líbano como becerro, al Hermón como hijuelo de búfalo. La voz del Señor divide las llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. Hace temblar el Señor el desierto de Cades. La voz del Señor tuerce las encinas y desnuda los bosques. Muestra en el templo del Señor, todo proclama su gloria. El Señor se sienta por encima del diluvio. El Señor se sienta como rey por siempre jamás. El Señor dará fortaleza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con la paz. Amén. Gracias. Y es mucho que la voz del Señor es una descripción hermosa del poder de Dios. La voz es tan potente que hace tronar, es un efecto grande, y eso es lo que el Salmo, lo que yo veo que nos muestra, así nos hace pensar. Y igual es otra imagen de naturaleza, de árboles, y pues conectándolo también con el Espíritu Santo, que vino el día de Pentecostés con fuerza, fuego, viento, y la voz del Señor también viene con fuerza. Y lo que me gusta es al final dice para crear algo de como paz, dice. Y yo creo que eso crea conforte, sabiendo que en medio de cambio, en medio de adversidades, en medio de ataques tal vez, Dios es más grande que nuestros problemas. Dios es más grande que la adversidad, que poderes en la tierra y poderes celestiales. También muestra ese poder en el cielo y en la tierra. Pues, Dios, su gobierno está más allá de lo que nosotros vemos. Amén, 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 de acuerdo. Sí. Pastora Jade, ¿qué piensas? Estoy conectando con los últimos versos 10 y 11 y suena como un bendición. Como el Señor gobierna las lluvias. El Señor fuerza a su pueblo, como le está bendiciendo, dándole el bendición. Eso me gusta, me estoy conectando con eso. No sé qué decir con más detalles de eso, pero tiene mucho sentimiento. Sí, es una conexión muy buena, y yo pienso, conectando con ustedes dos, que la bendición de Dios para el pueblo es algo bonito y grande, que porque un poquito más antes en el Salmo suena como mientras todas estas cosas están ocurriendo afuera en el medio ambiente,
el pueblo está en el templo alabando al Dios y en medio de la adversidad tenemos esta bendición y la fuerza para continuar adelante. Y me gusta esto. Y estoy también pensando, Jade, en tu contexto, cerca de Oxnard, es mi conocimiento, no es mucho, pero lo que yo conozco es, hay más agricultura por allá. Sí. Sí. Aquí es donde crecen los Brussels sprouts que comes en del Trader Joe's, en el stock. Ajá. Los fresas son la fruta más disponible aquí. Sí, todo hay agricultura y industrial también. Industrial, like Bimbo está aquí, Treetop, Chiquita Banana. Ajá. Y muchas veces en la Biblia las imágenes son muy basados en la agricultura y ahora por unos es difícil hacer la conexión, para otros es más fácil dependiendo en qué haces en el trabajo uno, pero aquí por los que trabajan afuera tienen este conocimiento de cómo nosotros dependemos en Dios. Y no sé si las familias en tu ministerio tienes estas conexiones con la agricultura o no necesariamente. En mi ministerio no, pero tenemos servicios especiales donde hemos ido al campo para darle cenizas o servicios a la gente del campo, porque aquí trabajan desde que levanta el sol, antes de que levanta el sol hasta el fin del día, a veces 7 días a la semana. Si yo tenía una amiga que tenía un ministerio ahí en su jardín, ella es jardinera, pero también estaba empezando un ministerio, y ella usaba mucho los salmos que tiene esas imágenes de también, like, también estoy traduciendo a veces unas palabras en mi cerebro de diferentes lenguajes. Ella celebraba el servicio y celebraba el terreno con las imágenes de imagery, de salmos y pedir gracias para la lluvia, la tierra, el desierto también, porque en el desierto viene plantas que usamos también. A veces cuando la Biblia como refiere al desierto es más seco, más no a nada, pero también debemos de dar agradecimiento para todos tipos de terreno, de desierto también. En mi contexto no hay mucho, pero quiero aprender también para conectar un poquito más con la comunidad con eso. Uh-huh. No, gracias por compartir y sí, hay muchas conexiones ahí. Uh-huh. Estoy pensando aquí en el Salmo cuando dice que hace temblar los montes Líbano y los hace saltar como toros o becerros. Es una cosa leer esto en nuestros edificios, es otra experiencia estar afuera en el viento, ¿verdad? Y ser consciente del poder de Dios. Sí. Uh-huh. Se conecta uno con el terreno, se conecta con la creación de Dios. Yeah. Creo que estaba leyendo en un comentario sobre una reflexión en ese contexto de Israel. Había un dios cananita que se llamaba Baal, que era el dios de la storm, de la tormenta, y creo que sí, a veces la lucha del pueblo de Israel en ese tiempo era su lealtad, era a otras cosas. Uh-huh. En Isaías, a un edificio, en Salmo creo que estaba este comentario que leí
conectándolo con esas personas que tal vez estaban dando crédito al dios de Baal por la productividad de la tierra. Entonces ese salmo está diciendo, hay un Dios no solo de la tormenta, sino de todo, del desierto, de las montañas, de los océanos. Entonces es igual comunicando, llamando a que hay un Dios que quiere darnos paz, que quiere darnos justicia, que quiere darnos, es un Dios que nos sirve, que quiere servirnos a nosotros. Muchos dioses tenemos que hacer muchas cosas para ganar su favor. Este Dios que conocemos hace mucho por nosotros y es el rey de todo. Sí. Amén. Y me gusta esto porque a veces, no sé si ha pasado con ustedes, pero conmigo con frecuencia, el domingo de la Trinidad, siempre hay alguien que dice, pastor, explícame la Trinidad. Y es una pregunta bien difícil porque, en mi opinión, esto no es el propósito de la Trinidad. No es que uno puede entender Dios totalmente con Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino al revés. Al contrario, que Dios es tan grande que la Trinidad sirve para abrir nuestras mentes de la grandeza de Dios. De, como dices, Pastor Michel, que Dios es Dios de la tormenta y también de la paz. Y que Dios no cabe en nuestros templos, sino solamente parte de su túnico cabe en el templo más grande. Y también con los números, yo pienso que 3 es un número muy bueno, me gusta el número 3, pero la Trinidad no necesariamente es el 3, es algo distinto y único, pero mucho más grande que podemos entender. Sí, estoy de acuerdo contigo, Pastor West. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Hey, that's a good thing. Ground. Ok, ¿continuamos? Sí. Ok. Sí, bien. Una nota, pastores, si tienes tu página de Face abierto, si compartes el video ahora, si puedes multitask, si compartes ahora, más personas pueden ver el video en vivo. Nada más un recordatorio. Ok, voy a subir en la pantalla Romanos 8. Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil. Porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre, y este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido.
la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. Esto es la palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Pues a mí me encanta Romanos siempre. A veces hay partes difíciles, pero sobre todo es una carta muy poderosa. Esta traducción habla de inclinaciones y es más o menos, porque me gusta otra traducción de la Biblia de las Américas, habla más del carne y el espíritu, esta dualidad. Y me gusta que Pablo habla de esto porque yo pienso que él está hablando de racismo. Vivir según la carne se puede decir es vivir según el piel, carne. Y esto es, yo creo, la tentación del maldad, del diablo. Sabemos que el racismo desafortunadamente, es una fuerza todavía en nuestro mundo y fue también algo difícil, un problema para Pablo, porque él quería invitar más personas al movimiento de Jesús. Y había esta tensión. No tenían el vocabulario de racismo, pero yo creo que sí, había racismo. Siempre hay cuando hay grupos diferentes que se ven diferentes, que tienen culturas diferentes. Y no sabían los primeros discípulos de Jesús si pudieron incluir personas diferentes de ellos. Y Pablo dice, tenemos que hacerlo, porque si uno es salvado, uno vive por el Espíritu. Y no es que Pablo está rechazando el cuerpo, porque esto es una interpretación que no me gusta, que vale los cuerpos. No es contra del cuerpo, no es contra el físico. Esto es parte de la salvación, que cuidamos a los cuerpos, cuidamos a nuestro prójimo, el bienestar. Pero sí es contra el racismo. Esto es mi interpretación cuando él habla de la carne y cuando él habla de las inclinaciones de la carne. Yo digo, es el racismo. Y otra vez es este tema de la grandeza de Dios. Dios es Dios de cada ser humano, cada cultura, cada raza. Y tener fe es tener fe que no estamos salvados por nuestra carne, no importa cómo ve, estamos salvados por el amor de Dios. Y esto es vivir según el Espíritu, que vemos las conexiones entre los seres humanos. Y él dice en el último versículo que tenemos una herencia como hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, la misma herencia que tuvo Jesús. Lo que es algo grande y puede ser algo difícil, porque el estilo de vida de Jesús era el sufrió en la cruz por ser tan inclusivo, por vivir según el Espíritu. Entonces, nosotros vamos a recibir unos retos, pero también vamos a recibir la salvación, la justificación. Entonces, esta lectura es muy impactante para mí, Romanos.
y la invitación es con la Trinidad, es entender que Dios es Dios de todo pueblo. Ujú. Pero, ¿qué más dicen ustedes? Y a mí, el verso 13, donde dice, porque se viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir, esas inclinaciones vivirán. Para mí, estoy conectando con burnout, ¿verdad? ¿No? Cuando uno ya se cansa y están muy, ¿cuál es otra palabra para burnout? Como en español, Misael. Uno está desgastado, Y desgastado. está ya desgastado, sí. Desgastado. Estoy pensando en eso. Yeah. Porque es muy difícil, para mí no conecto, crecí con la palabra de flesh ser, o de la carne del cuerpo ser malo o ser pecadoso, pero a veces ahora, porque yo trabajo 2 trabajos, soy maestra full time y soy pastora también y tengo familia y a veces del flesh es más como secular, no de Dios, no de la iglesia. Y a veces, si nos conformas mucho, para mí, si conformamos mucho a lo que es más secular y no más con el espíritu o con Dios, vamos a morir, vamos a gastarnos. Ujú. Y hay que revivir nuestro espíritu para conectar y cuando estamos de retiro, cuando vamos de vacaciones como pastor o cuando vamos a una conferencia, hasta esto mismo, este estudio bíblico para mí me está dando más vida y siento como en la última pedazo de verso 13, cuando están con el espíritu vivirán. Amén. Amén. Excelente reflexión. Muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo con los dos. En eso de la carne, sí, es tal vez es bueno que lo aclaraste, Pastor West, que tal vez Pablo no está diciendo que el cuerpo es malo, que nuestra carne es mala, porque yo también crecí con esa mentalidad, ¿verdad? Pero en cuanto es lo que está diciendo, las prácticas del cuerpo es las prácticas de ese pecado, como se ha manifestado en el racismo, ese es pecado, y yo creo que sí, él estaba batallando en esas barreras étnicas con gentiles, romanos, y estaba tratando de vivir en el futuro que Dios ya estaba presentándole, y la iglesia es más allá de una etnia, es más allá de una mentalidad, y yo creo que Pablo está diciendo, igual como estás diciendo, que cuando vivimos en el Espíritu, sí, somos renovados, estamos operando sin barreras, ¿verdad? Hay esa frase de inglés sin barreras, el Espíritu de Dios sin barreras, ¿verdad? Dios, estamos operando sin barreras, no tenemos que tener miedo. Él habla sobre el miedo, que yo creo que es una gran barrera para muchas personas. Estaba hablando con una familia, una mujer que sí tiene mucho miedo. Ella salió de su casa por violencia doméstica, y sí hay miedo, y quiere que su vida avance, quiere gozar de una vida libre, sin barreras. El miedo es un enemigo para muchas mujeres que son víctimas tienen miedo en ese futuro, en tener una vida libre, una vida
feliz, porque Dios quiere que tengamos una vida feliz, completa, sin violencia, sin maltratos. Y yo creo que el miedo a veces es el única fuerza que va a poder movernos hacia adelante, va a ser ese aliento de Dios, el Espíritu Santo, vencer todo miedo y confiar en que Dios es más grande que cualquier persona, y Dios va a estar acompañándonos, dándonos fuerza. Sí. Sí, sí, muy buena reflexión. ¿Iba a decir algo, Pastora Jay? No, dije amén. Amén, amén, amén. Sí, y me gusta esta conexión de la falta de tiempo que tenemos y sí, especialmente en tu caso, Pastora Jade, que tienes una vocación como profesora, maestra full time, y porque hay mucha presión en cada ser humano, pastores y también cada persona, como tu ejemplo, Pastor Misael, de esta mujer que quiere salir de abuso doméstico, que a veces en nuestras mentes tenemos una imagen de que debemos tener un estilo de vida, una seguridad, supuestamente, o éxito, pero una cosa que dice nuestro obispo Andy, que me gusta mucho, es hay dos cosas que tiene que hacer un pastor: predicar el evangelio y amar o cuidar a la gente. Y a veces cuando yo me siento desgastado, yo recuerdo esas dos cosas, y a veces cuando no sé qué hacer porque hay demasiado, yo hago unas llamadas para ver cómo están los miembros de la iglesia que yo no he visto. Y me da mucho aliento, mucha fuerza en hacer esas cosas básicas. Quizá no puedo resolver los problemas muy grandes, pero si hacemos estas cosas básicas, va a salir todo bien. Y también hay una conexión con el ejemplo de la persona que está en una relación abusiva, que quizá esa persona piensa que debe, no sé, hay mucha presión en no, bueno, no hacer un cambio en su vida, pero hay que poner confianza en Dios, y yo veo esta conexión también. Y conectando con nuestro bautizo, porque somos por medio del bautizo hijos, hijas de Dios, y con eso viene poder. Dios nos empodera por medio del Espíritu Santo, nos da fuerza, nos da sabiduría, nos da valentía. Entonces es un buen recordatorio que somos poseedores del Espíritu Santo, que hay esta fuerza dentro de nosotros cuando con Dios, cuando cada semana que participamos en la Santa Comunión recibimos este cuerpo que es la fuerza que necesitamos para también compartir el amor de Dios y ser el cuerpo de Cristo en el mundo, y ser el pan para los que están también desgastados en el mundo, porque hay muchas personas, agricultores, inmigrantes, poblaciones vulnerables, trabajadores que trabajan en industrias, en hospitales, que están desgastados, han trabajado toda la pandemia, son trabajadores esenciales, y cómo podemos como iglesia también
ser parte de este pan, darles aliento, darles conforte, abogar por ellos, tal vez sea la manera de darles alientos, a luchar por que ellos tengan derechos, luchar que ellos sean pagados, es tal vez una forma de alentar también sus vidas. Ujú. Amén. Amén. Me hace pensar en el seminario, habían dos conceptos de la Trinidad, the economic Trinity and the transcendent, que uno es más enfocado en Dios entre sí y el otro es más como Dios en el mundo. Y me estás pensando en Dios en el mundo, que experimentamos la Trinidad en el Espíritu Santo en las personas. Uh-huh. Sí. Ok, continuamos con el Evangelio y va a presentar nuestro invitado especial, Pastora Jade. Otra vez, Jade, muchas gracias por estar con nosotros. Claro, gracias. El Evangelio según el libro de Juan. Había un fariseo llamado Nicodimo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: te aseguro que él que no nace de nuevo no puede ver al reino de Dios. Nicodimo le preguntó: ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que nace del Padre es humano, Lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes y de que te diga: todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Nicodimo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser esto? Y Jesús le contestó: tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que ha bajado del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente del desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree todo el que cree en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por el medio de él. El Evangelio del Señor. Alabamos, Cristo Señor. Cristo Señor. Muchas gracias, Pastora Jade. Y pues, ¿qué estás pensando del Evangelio según San Juan? Wow. Muchas historias vienen, ¿verdad? Porque no sé si pero muchas de la gente sí saben Juan 3:16, ¿verdad? Uh-huh. God so loved the world fue como el verso de memoria que todos tenían que aprender en escuela dominical o escuela de vacaciones, vivías. Pero ahora que estoy en el contexto de ser predicadora y pastora, yo veo que Nicodimo fue de noche
para hablar a Jesús, Ujú, ¿verdad? Fue de noche como un secreto. ujú, Y Jesús sí estaba un poquito como annoyed, molestado, como, ¿por qué? Me está preguntando esto, pero ni usted sabe lo que está enseñando, lo que está diciendo. Pero Jesús todavía le contestó sus preguntas. Y eso como like, me conecta a la Trinidad porque entre los tres, el Espíritu, Dios y el Hijo, hay una relación, ¿verdad? Hay un balance, hay un balance. ujú. Y esta historia, hay muchas pedazos que hay en balance. Jesús le está dando la paciencia a Nicodemus, ¿verdad? Nicodemus tiene vergüenza, se fue de noche. So hay hay mucha imagen, there's a lot of imagery entre él y ahora que lo estoy leyendo como por la quinta vez out loud, estoy viendo un poquito más como en cómo contestó. Voy a ver let's see. ¿Lo quiere en la pantalla? No, aquí lo tengo también, Ok. pero cuando Jesús le contestó la última vez, no dejó a Nicodemus preguntar de nuevo, porque Jesús le estaba dando respuestas y fue en básico. Y después preguntó de nuevo, Nicodemus. Y Jesús está, ok, más detalles en esa respuesta, pero a la última vez Jesús le contestó pues las razones y el teológica y todo. Y a veces, como pastores también, como Pastor Wesley, cuando dijiste que a veces la gente te pregunta a ti, ay, ¿qué piensas de la Trinidad? Y le das le contestas muy básico, ¿verdad? Pero si es un estudiante de confirmación, si es otro pastor, das unos detalles llenos de teológica. Ujú. Y eso me gusta más en cómo Jesús respondió a Nicodemus, cómo tuvo la paciencia. Estoy más involucrado en las respuestas, en el dialogue. Yeah. Sí, sí, por favor, Pastor Nisa, nada más yo iba a decir, me gusta mucho tu interpretación. Sí, debemos ser más pacientes como pastores y pastoras con las personas y tal vez no somos muy pacientes y no, pues sí, a veces ese diálogo, porque son tal vez preguntas que hemos pues muchas veces contestado o tal vez también, pues muchos como Jesús, fariseos siempre preguntaban, pero siempre tenían una agenda o querían Ujú. también como ridiculizar a Jesús. Y siento que a veces, sí, a veces es cuando yo he tomado el tiempo para explorar o responder una pregunta, sí, he enriquecido mi entendimiento, me ha ayudado cada que tratamos de responder a una pregunta, aprendo. Yo creo que para mí siempre es bueno tener, la duda no es mala, es lo que yo siempre he tratado de enseñar, no porque somos personas, pastores, pastoras, o porque hemos estado toda nuestra vida en la iglesia, no hay preguntas, no hay dudas. Creo que ese es el movimiento del Espíritu Santo. Yo creo que estaba en Nicodemos esa curiosidad y yo creo que el Espíritu fue la fuerza que lo llevó a Nicodemos a conectarlo con Jesús. Y creo que el Espíritu tal vez se manifiesta en preguntas dentro de nosotros cuando estamos en la noche, cuando estamos en la oscuridad y diciendo, no puedo entender esto. Y yo creo que es bueno explorar
esas dudas, esas cosas que no entendemos y poder ver que no somos los únicos. Si hay personas que están en su jornada, pero yo creo que es el trabajo del Espíritu Santo cuando despierta preguntas, despierta la mente, despierta el espíritu y para mí ese es un movimiento del espíritu que sí, como pastores y pastoras no debemos recibir eso y sí, a veces tal vez el tiempo cuando alguien te hace esa pregunta después del servicio o entre servicios o antes, 5 minutos antes del servicio, es como, ok, tal vez podemos hablar en la semana y puedo darte lo que sé, pero yo siempre, sí, no me gusta decir la Trinidad es esto, y Dios es así, sino es como yo lo entiendo sí, y espero que le ayude, pero es invitar también a que las personas puedan por ellos mismos imaginarse y buscar el lenguaje que ellos para expresar lo que el Espíritu está haciendo en sus vidas. Ujú. Sí. Sí. Sí, me gusta esto que el Espíritu Santo mueve, nos conecta, nos abre conversaciones. Y también me gusta esta interpretación de Nicodemo y Jesús, porque mi personalidad, yo soy uno de los pastores que es introverted. No sé cómo decirlo en español. Introvertido. ¿Cómo? Introvertido. Introvertido, que me gusta pasar tiempo con personas y la gente y hablar, pero también me gusta leer libros en silencio. Entonces a veces me cuesta trabajo hablar con alguien, que al principio unas palabras, pero el espíritu me ayuda en abrir y compartir más y yo reconozco estos momentos cuando alguien es dispuesto a escuchar más y no, yo quiero saber lo que tú piensas. Estos momentos son bonitos cuando hay conexión y conversación profunda y son momentos bendecidas. Uh-huh. Pues ya casi estamos en la hora y Pastora Jade, ¿pudieras hacer la oración, por favor? Claro que sí, gracias. Y gracias por invitarme y por este espacio. Dios, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra santa. Gracias por darnos la oportunidad para estar juntos con la tecnología, que podemos conectar con todos alrededor del mundo. Guíanos en tu ministerio, Señor, para que seguimos diciendo y compartiendo la buena noticia. Dios está con nosotros. Guíanos, manténganos y bendícenos. Amén. 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 Mucho gusto. Adiós todos.